Aquel día gris y lluvioso, bajo un cielo que parecía llorar con fuerza, una mujer con las manos frías y el corazón acelerado se presentó en la mansión más imponente del barrio. No sabía que, en cuestión de minutos, sería humillada de una forma que nunca olvidaría, y que su hijo, sin proponérselo, sería la llave para que todo cambiara. Ese día, el cielo estaba cubierto de nubes tan densas que parecía que jamás volvería a salir el sol. La lluvia caía con fuerza, golpeando los tejados de la ciudad con un sonido constante, como un tambor lejano que anunciaba algo más que una simple tormenta. En medio de aquel aguacero, una figura femenina avanzaba con dificultad por la acera empapada. Sus zapatos desgastados chapoteaban en los charcos, y su delgado abrigo, que alguna vez fue beige, ahora estaba completamente oscuro por la humedad. Su nombre era María Hernández, una mujer de poco más de 40 años, de rostro cansado pero mirada firme. Cada paso que daba era un esfuerzo, no solo por la lluvia, sino por el peso de la preocupación que cargaba en su corazón. Entre sus manos aferraba una carpeta de plástico barato, dentro de la cual llevaba unas hojas, su única carta de presentación, un currículum modesto escrito a mano. Frente a ella se alzaba una mansión de 2 plantas, con ventanales altos y un portón de hierro negro. Allí, detrás de esos muros impecables y ese jardín perfectamente podado, vivía don Ernesto Salazar, un empresario reconocido por su fortuna, y temido por su carácter. La lluvia resbalaba por las rejas, y cada gota parecía más fría que la anterior. María respiró hondo. Su hijo Daniel dependía de ella, y aquella oportunidad podía significar un ingreso seguro, aunque fuese trabajando largas horas. Levantó la mano para tocar el timbre, pero dudó un segundo, mirando sus propias uñas gastadas y enrojecidas por el frío. Finalmente, presionó el botón. Sí. La voz de un guardia resonó por el intercomunicador. Vengo por el trabajo de cocina, me dijeron que buscaban a alguien, respondió María, su voz apenas audible entre el golpeteo de la lluvia. Hubo un silencio breve, roto solo por el chirrido eléctrico del portón al abrirse. María entró, sintiendo como el barro se pegaba a la suela de sus zapatos. El jardín olía a tierra mojada y a flores costosas, esas que jamás había podido comprar. Al llegar a la puerta principal, la recibió una empleada joven, con uniforme impecable y un gesto algo impaciente. Pase, pero quítese el abrigo, que va a mojar todo, dijo sin mirarla mucho. María obedeció, revelando un vestido sencillo, desgastado en los bordes. Su cabello oscuro estaba pegado a la frente, y sus manos temblaban más por los nervios que por el frío. Fue conducida hasta una sala amplia, con paredes cubiertas de cuadros de paisajes europeos y muebles que parecían salidos de una revista de lujo. Allí estaba él, don Ernesto. Sentado en un sillón de cuero, con una copa de vino en la mano, miraba por la ventana como si estuviera evaluando cada gota que caía. Era un hombre de unos 55 años, de traje perfectamente planchado y expresión severa. Cuando María entró, él giró lentamente la cabeza, evaluándola de arriba abajo sin disimulo. «Así que, ¿usted es la candidata para la cocina?», preguntó con una voz grave que parecía no necesitar micrófono para imponerse. «Sí, señor, yo sé cocinar todo tipo de platos caseros», respondió María, intentando sonar segura. Don Ernesto se levantó despacio, dejando la copa sobre una mesa auxiliar. Caminó hacia ella, y cada paso resonaba sobre el piso de mármol. Se detuvo a 1 metro de distancia. «Mire, señora, aquí la exigencia es alta. No quiero gente que se enferme por cualquier cosa ni que falte por problemas personales». «¿Entendido?», dijo, con una ceja arqueada. María asintió, tragando saliva. «Entiendo, señor». En ese momento, un trueno retumbó tan fuerte que las ventanas vibraron. La luz parpadeó un segundo, y un silencio incómodo llenó la sala. Don Ernesto la observó como si buscara algún defecto invisible. «Está bien, puede empezar mañana. Pero le advierto algo, aquí no hay segundas oportunidades. Si me falla, se va en el acto». María sonrió tímidamente, sin imaginar que aquellas palabras no serían una advertencia, sino una profecía. Porque lo que iba a suceder en esa misma mansión, bajo otra tormenta, cambiaría el destino de todos. Y ustedes, amigos, no van a creer quién terminaría arrodillándose para pedir perdón. ¿Y tú? ¿Has vivido algo parecido, donde la injusticia te golpeó en el peor momento?
Cuéntamelo en los comentarios y dime desde dónde me estás viendo. María salió de la mansión aquella tarde con un pequeño rayo de esperanza iluminando su corazón. Aunque el trabajo comenzaba al día siguiente, para ella significaba mucho más que un simple empleo, era la posibilidad de poner comida caliente sobre la mesa, de pagar la renta atrasada, y tal vez, de comprarle a su hijo Daniel los libros que necesitaba para el colegio. Caminó bajo la lluvia, pero esta vez no sentía tanto el frío. Cada gota que caía sobre su rostro le parecía un recordatorio de que la vida, aunque dura, a veces ofrecía pequeñas oportunidades. Sin embargo, en el fondo, había algo en la mirada de don Ernesto que le generaba inquietud. No era solo la severidad, había una dureza, una forma de mirar que parecía medir el valor de una persona por lo que llevaba puesto. Al llegar a su pequeño apartamento en un barrio modesto, la recibió el aroma de arroz y lentejas que Daniel había preparado. Él, un joven de 17 años, alto y delgado, la miró con una sonrisa cansada. ¿Cómo te fue, mamá?, preguntó mientras le servía un plato caliente. Conseguí el trabajo, hijo, empiezo mañana, respondió ella, dejando su bolso sobre la mesa. Daniel sonrió ampliamente. Eso es genial, mamá. Yo también tengo noticias, el profesor de matemáticas dijo que si sigo así, podría recomendarme para una beca el próximo año. Los ojos de María se humedecieron, pero esta vez no por tristeza. Se sentó frente a él y le acarició la mano. Hijo, todo lo que hago es por ti. Esa beca será tu puerta al futuro. Esa noche, mientras Daniel hacía sus tareas, María se sentó en la cama y repasó mentalmente las recetas que sabía preparar. Tenía la costumbre de cocinar con amor, de poner cuidado en cada detalle, aunque supiera que, en la mansión, lo que probablemente importaría sería la rapidez y la presentación impecable. Al día siguiente, llegó temprano. El portón se abrió con un chirrido y el guardia la reconoció. Dentro, la cocina era amplia, con superficies de mármol y electrodomésticos modernos. Allí conoció a Clara, la encargada de la limpieza, una mujer de unos 30 años con una sonrisa amable pero un evidente nerviosismo al hablar del patrón. Te aconsejo que no lo contradigas nunca, susurró Clara mientras le mostraba dónde estaba todo. Y si algo se derrama o se rompe, mejor que él no se entere. María asintió, aunque no podía evitar pensar que vivir con miedo en el trabajo no era algo normal. Ese primer día, María preparó un desayuno que incluía pan recién hecho, café, huevos revueltos y fruta fresca. Cuando don Ernesto entró, impecablemente vestido como siempre, apenas le dirigió una mirada. Probó el café, lo dejó sobre la mesa y se marchó sin decir una palabra. Clara, al verlo salir, murmuró. Si no dice nada, es buena señal. Los días pasaron, y María comenzó a adaptarse al ritmo de la mansión. Sin embargo, no todo era tan sencillo. Don Ernesto tenía cambios de humor repentinos y exigencias que rozaban lo imposible. Una mañana, por ejemplo, pidió un plato que requería ingredientes que no había en la despensa y, cuando María intentó explicarlo, él solo la miró fijamente y dijo: Entonces, invéntelo. Aquí no hay excusas. A pesar de todo, María soportaba en silencio. No quería perder el empleo, y cada vez que recibía su pago, lo usaba con cuidado para cubrir las necesidades de Daniel. Pero había algo que nadie le había dicho: don Ernesto tenía una desconfianza casi enfermiza hacia la gente pobre. Creía que todos querían aprovecharse de él, y aunque María trabajaba con honestidad, él la observaba como si esperara el momento de atraparla en una falta. Una tarde, mientras limpiaba la mesa después de la cena, escuchó a don Ernesto hablando por teléfono en el comedor. No me importa si es Navidad o no, si no cumplen, se van. Su voz era dura, implacable. Clara, que pasaba con una bandeja, susurró. Ese hombre no conoce la palabra compasión. Esa frase se quedaría grabada en María, aunque aún no sabía que, muy pronto, lo comprobaría en carne propia. ¿Y tú? ¿Has tenido un jefe que te trató con frialdad aunque dieras lo mejor de ti? Déjamelo en los comentarios y cuéntame tu experiencia. El tercer día en la mansión fue distinto. Desde muy temprano, el cielo estaba despejado y los rayos de sol iluminaban el jardín como si nada malo pudiera ocurrir allí. Sin embargo, para María, la calma de la mañana pronto se vería interrumpida. A media mañana, mientras terminaba de cortar verduras para la sopa del almuerzo, escuchó pasos firmes acercándose a la cocina. Era don Ernesto.
No entraba allí a menudo, y cuando lo hacía, todos se tensaban. ¿Quién preparó el café de hoy?, preguntó, con la voz grave, mirando alrededor. María levantó la mano tímidamente. Yo, señor. Don Ernesto tomó la taza, dio un sorbo y frunció el ceño. Está aceptable. Hizo una pausa antes de añadir, pero más fuerte la próxima vez. María asintió en silencio, pero notó como Lucía, otra empleada que lavaba platos, soltó un suspiro de alivio. Cuando él se fue, Lucía murmuró: Hoy está de buen humor, por ahora. María empezaba a comprender la dinámica del lugar, todos los empleados se movían con cautela, como si caminaran sobre vidrio. Un error podía costarles el trabajo, y nadie estaba dispuesto a arriesgarlo. A media tarde, la casa se llenó de movimiento. Don Ernesto recibiría a unos socios de negocios para una cena especial, y la responsabilidad de la comida caía sobre María. El menú debía ser impecable: entrada de ensalada fresca, plato fuerte de carne al vino tinto y un postre de crema con frutas. María trabajó con esmero, concentrada en cada detalle. El aroma de la carne cocinando se llenaba la cocina, y por un momento sintió orgullo. Clara se acercó y le dijo en voz baja: Si esta cena sale bien, tal vez él empiece a confiar en ti. Pero justo cuando todo parecía perfecto, un pequeño accidente cambió el rumbo de la noche. Mientras trasladaba la fuente del postre a la mesa del comedor, Lucía tropezó con una alfombra y casi la dejó caer. Un poco de crema se derramó sobre el mantel blanco. El ruido atrajo a don Ernesto, que apareció en la puerta con el ceño fruncido. ¿Qué pasó aquí?, preguntó, mirando la mancha. Lucía, asustada, bajó la cabeza. Yo, me tropecé. Don Ernesto se volvió hacia María, ignorando por completo a la joven. Usted es la responsable de la cocina, ¿no? Su voz era un filo helado. María intentó explicarse. Sí, señor, pero fue un accidente, y... No quiero excusas. La interrumpió. En esta casa, la responsabilidad se asume, aunque no sea su culpa. María apretó los labios y asintió, tragándose la injusticia. El resto de la noche trabajó en silencio, con una mezcla de tristeza y rabia. Cuando finalmente llegó a casa, Daniel notó su expresión. ¿Pasó algo en el trabajo?, ella sonrió débilmente, sin querer preocuparlo. Nada, hijo, solo fue un día largo. Pero en su interior, algo comenzaba a quebrarse. Sabía que soportar humillaciones no era justo, pero su necesidad era más fuerte que su orgullo. Lo que no imaginaba era que esa primera humillación sería apenas un anticipo de lo que estaba por venir, y que un día, bajo una tormenta mucho peor, su dignidad sería puesta a prueba de la manera más cruel. ¿Y tú, si hubieras estado en el lugar de María, habrías respondido o habrías guardado silencio para conservar el trabajo? Escríbelo en los comentarios. Los días siguientes transcurrieron con una tensión silenciosa en la mansión. María trabajaba sin descanso, siempre cuidando cada detalle para evitar errores. Sin embargo, en un lugar donde la perfección era la única opción aceptable, cualquier pequeña imperfección podía convertirse en un problema enorme. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, escuchó que don Ernesto discutía por teléfono en la sala contigua. No acepto retrasos. Si no pueden cumplir, buscaremos a alguien más, decía, con un tono que helaba la sangre. María se concentró en cortar el pan, pero las palabras del patrón le recordaban constantemente que estaba caminando por una cuerda floja. Ese día, ocurrió el primer verdadero enfrentamiento. María había preparado una sopa especial, como la que solía hacerle a Daniel cuando estaba enfermo, con verduras frescas y un toque de especias. Cuando don Ernesto la probó, dejó la cuchara en el plato y frunció el ceño. ¿Qué es esto?, preguntó, con evidente disgusto. Es sopa de verduras, señor. Muy nutritiva y ligera, respondió María, tratando de mantener la calma. Ligera no. Aquí se sirve comida con sustancia. Esto parece un caldo para enfermos, dijo, levantándose de la mesa. El comentario cayó como un golpe. Clara, que estaba de pie a un lado, miró a María con compasión. Lo siento, señor, puedo preparar otra cosa, dijo María rápidamente. No se moleste. Comeré fuera, respondió él, y salió del comedor sin mirar atrás.
María sintió que las lágrimas querían salir, pero se obligó a contenerlas. Se dijo a sí misma que no podía dejar que su hijo la viera derrotada. Esa noche, mientras regresaba a casa, Daniel la estaba esperando en la puerta con una sonrisa. «Mamá, hoy recibí la mejor calificación de la clase en matemáticas», dijo con entusiasmo. María lo abrazó fuerte, dejando que su corazón encontrara refugio en ese momento. «Estoy tan orgullosa de ti, hijo». Pero al día siguiente, la tensión aumentó. Don Ernesto anunció que tendría una reunión importante y que la casa debía estar impecable. María y las demás trabajaron toda la mañana, limpiando y preparando bocadillos. Poco antes de que llegaran los invitados, Clara le pidió ayuda a María para cargar unas cajas al depósito. María accedió, pero mientras estaba fuera de la cocina, uno de los bocadillos se cayó al piso por accidente. Cuando don Ernesto lo vio, su rostro se endureció. «¿Quién dejó esto así?», preguntó, mirando a todos los presentes. Lucía, nerviosa, señaló en dirección a María. «Creo que fue ella». María abrió la boca para defenderse, pero don Ernesto levantó la mano. «No me importa cómo pasó. Solo sé que es la segunda vez que me queda claro que no presta atención. Considérelo su primera advertencia seria». Esa noche, al llegar a casa, María estaba agotada. Daniel notó su silencio. «Mamá, ¿estás bien?». «Sí, hijo», mintió ella, forzando una sonrisa. «Solo estoy cansada». Pero en el fondo, sabía que estaba al borde de perder el trabajo. Y si eso sucedía, no sabía cómo seguiría pagando las cuentas. Lo que no sabía era que el verdadero golpe no llegaría en un día soleado ni en un momento de calma, sino en medio de la peor tormenta de su vida. ¿Tú también has sentido que una persona te juzga sin darte oportunidad de demostrar quién eres? Cuéntamelo en los comentarios y dime desde dónde me estás viendo. El sábado por la mañana, el aire en la mansión estaba inusualmente tenso. Afuera, un cielo gris anunciaba que pronto la lluvia volvería, y el viento traía consigo un frío que se colaba por cualquier rendija. María, como de costumbre, llegó antes de la hora pactada. Se había prometido a sí misma que haría todo lo posible por demostrar su valor, pero el peso de las advertencias de don Ernesto seguía oprimiendo su ánimo. Ese día no habría visitas ni reuniones, lo cual significaba que don Ernesto pasaría más tiempo en casa, y, por lo que María había aprendido, eso solía ser sinónimo de problemas. En medio de la mañana, mientras preparaba pan casero para el almuerzo, recibió una llamada de Daniel. «Mamá, no te preocupes, pero necesito que sepas que esta semana tenemos que pagar la cuota del curso de preparación para la beca. Es importante para mí». María sonrió con ternura, aunque sabía que su salario apenas alcanzaría. «No te preocupes, hijo. Haré lo que sea necesario», le dijo, intentando que su voz sonara tranquila. Cortó la llamada y continuó trabajando. Poco después, Clara entró a la cocina con el ceño fruncido. «Ten cuidado hoy. El patrón está más irritable de lo normal. Escuché que uno de sus negocios tuvo pérdidas esta semana». El aviso no era exagerado. A las pocas horas, don Ernesto apareció en la cocina con paso firme. Llevaba un periódico en la mano y lo arrojó sobre la mesa. «Quiero que el almuerzo esté listo en 1 hora exacta. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Y quiero el postre que le pedí ayer, ¿entendido?». «Sí, señor», respondió María, asintiendo. Se dispuso a trabajar con rapidez, pero al revisar la despensa descubrió que faltaba uno de los ingredientes clave para el postre, frutillas frescas. Clara le explicó que el proveedor no las había traído ese día. «No puedo servir esto sin frutillas», murmuró María, preocupada. Intentó improvisar con lo que había, usando duraznos en lugar de frutillas. El postre quedó hermoso, pero en cuanto don Ernesto lo vio, su expresión se endureció. «¿Qué es esto?», preguntó, con un tono que presagiaba tormenta. «Señor, el proveedor no trajo frutillas, así que utilicé duraznos para». «No me interesa su improvisación», la interrumpió, golpeando la mesa con la mano abierta. «Cuando doy una orden, se cumple exactamente». María respiró hondo para no responder con ira. «Lo siento mucho, señor». Él la miró como si ya estuviera evaluando su despido, pero en ese momento sonó su teléfono y se retiró, dejándola con el corazón acelerado.
Esa tarde, cuando María salió de la mansión, se encontró con Daniel esperándola en la esquina. «Pasaba por aquí y quería caminar contigo a casa», dijo él con una sonrisa. Ese breve momento de paz le devolvió algo de fuerza. Caminaban juntos cuando, de pronto, una fuerte ráfaga de viento levantó polvo y hojas del suelo, y las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. María no lo sabía, pero esa lluvia sería la misma que, muy pronto, testigo del día en que la dignidad y la injusticia se enfrentarían cara a cara. ¿Y tú? ¿Qué harías si tu jefe te gritara por algo que no dependía de ti? Escríbelo en los comentarios y dime desde qué ciudad me estás viendo. Aquella tarde, la mansión estaba envuelta en un silencio extraño, solo interrumpido por el golpeteo constante de la lluvia contra los ventanales. María se movía por la cocina con pasos medidos, tratando de mantener la calma a pesar del agotamiento acumulado de los últimos días. El aroma a pan recién horneado y a especias llenaba el aire, y por un momento parecía que nada malo podía ocurrir. Sin embargo, la tensión era palpable, cualquier error podría desatar la furia de don Ernesto, como había sucedido antes. Mientras organizaba los utensilios, Clara se acercó con un gesto preocupado. «María, he oído que hoy vendrá la hija de uno de los socios para inspeccionar todo. Don Ernesto estará más exigente que nunca». María asintió en silencio, ajustándose el delantal. Su corazón latía con fuerza, pero la experiencia le había enseñado a mantener la compostura. Cada detalle debía ser perfecto, la comida, la limpieza, la presentación de cada plato. Poco después, la campanilla de la puerta anunció la llegada de don Ernesto. Entró con paso firme, como si cada movimiento suyo dejara una sombra de autoridad en la cocina. Sus ojos recorrieron la estancia, evaluando cada superficie, cada utensilio colocado, cada pequeño detalle. «¿Está todo listo para la visita?», preguntó, con un tono que no admitía dudas. «Sí, señor», respondió María, tratando de sonar segura. Él frunció el ceño y asintió, aunque parecía que no estaba satisfecho del todo. Esa mirada fría y analítica era algo que María había aprendido a temer. Sin embargo, decidió no dejar que su miedo la dominara y continuó trabajando con cuidado y precisión. La hija del socio llegó con una sonrisa elegante y un aire de superioridad que hacía que todos los empleados se tensaran. Observaba cada detalle, desde el brillo de los utensilios hasta la disposición de los alimentos en los platos. Don Ernesto, orgulloso de su mansión y de la preparación de la cocina, se cruzó de brazos, esperando la aprobación de su visitante. María se acercó con un plato recién preparado, cuidadosamente decorado. La joven lo tomó y lo examinó, probando un bocado. Sus ojos se abrieron ligeramente, sorprendidos por la calidad y el sabor. «Está delicioso», dijo finalmente, con una sonrisa que, aunque pequeña, parecía un triunfo para María. Don Ernesto arqueó una ceja, sorprendido y casi incrédulo. María, por primera vez, sintió una chispa de orgullo que iluminó su día. Sin embargo, aquel sentimiento duró poco. Mientras preparaba otro plato, un descuido de Lucía provocó que una bandeja cayera, derramando parte de la comida sobre el suelo. Don Ernesto apareció al instante, con el ceño fruncido. «¿Qué pasó aquí?», exclamó, con un tono que cortaba el aire como un cuchillo. María, viendo que podía ser responsabilizada, se adelantó rápidamente. «Señor, fue un accidente, no hubo intención». «No me importa la intención», lo interrumpió él, señalando la bandeja caída. «Esto es inaceptable». Los ojos de María se llenaron de lágrimas, pero logró contenerlas. No quería que su hijo supiera lo humillada que se sentía. Clara y Lucía miraban con ansiedad, temiendo por el próximo castigo. De pronto, un fuerte estruendo de trueno retumbó sobre la mansión y la luz parpadeó. La lluvia golpeaba con furia los ventanales, como un recordatorio de que no había lugar para errores ni descuidos. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Mientras tanto, en su apartamento, Daniel esperaba ansioso la llegada de su madre. Sabía que algo estaba pasando en la mansión porque su madre había salido antes de lo habitual y no había dado señales de felicidad. Se acomodó junto a la ventana, observando cómo la lluvia empapaba la calle. Su corazón se oprimió al pensar en la soledad de su madre enfrentando a don Ernesto. En la mansión, María, con la respiración agitada y el delantal empapado de sudor y esfuerzo, se preparaba para limpiar el desastre de la bandeja caída.
Cada paso que daba era un acto de valentía silenciosa. Sabía que su dignidad estaba en juego, pero también sabía que no podía fallar, por Daniel y por ella misma. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. La joven hija del socio se acercó a María, bajando la voz. No se preocupe. Yo entiendo que fue un accidente. Todo el mundo comete errores. Esas palabras, simples pero llenas de empatía, hicieron que María sintiera un alivio inmenso. Por un instante, el peso de la humillación se suavizó. Sin embargo, sabía que don Ernesto aún estaba allí, y su mirada rígida la recordaba que la prueba no había terminado. ¿Y tú? Si estuvieras en el lugar de María, enfrentando la injusticia con dignidad mientras todos te observan, ¿cómo reaccionarías? Déjamelo en los comentarios y dime desde qué ciudad me estás viendo. Aquella noche, la tormenta se intensificó. El viento azotaba los árboles del jardín y la lluvia caía con fuerza, golpeando los techos de la mansión como si quisiera anunciar que algo importante estaba por suceder. María terminó su jornada extenuante, y empapada de sudor y humedad, se preparó para salir. El cielo estaba gris oscuro, y cada relámpago iluminaba fugazmente su camino hacia la puerta principal. Cuando llegó al umbral, don Ernesto apareció de improviso. Su mirada era más fría que nunca, y el ceño fruncido marcaba cada línea de su rostro. La lluvia ya había empapado su abrigo y cabello, pero parecía no importarle. María, dijo con voz firme, necesito hablar contigo antes de que te vayas. María sintió un nudo en la garganta, pero asintió, acercándose lentamente. Cada paso que daba hacía que sus zapatos resbalaran ligeramente en el piso mojado. Sí, señor, respondió, manteniendo la calma a duras penas. Don Ernesto la observó unos segundos en silencio, evaluando cada gesto, cada expresión. Luego, su voz se tornó más dura. He notado algunos descuidos recientes. Esto no puede repetirse. Si vuelve a ocurrir, usted, hizo una pausa, mirándola fijamente, se va de inmediato. María tragó saliva. Su corazón latía con fuerza, y sintió que todo el esfuerzo de los últimos días podía desmoronarse en un instante. Lo entiendo, señor. Haré todo lo posible por no fallar, dijo, con voz firme, aunque su interior temblaba. Don Ernesto la miró un momento más y luego dio media vuelta, regresando a su oficina sin decir nada más. María suspiró aliviada, aunque sabía que esa advertencia pesaría en su mente durante días. Cuando finalmente salió al exterior, la lluvia había aumentado, cayendo en un torrente que empapaba su abrigo y cabello. La calle frente a la mansión se había convertido en un pequeño río, y cada charco que pisaba parecía querer arrastrarla. Daniel, murmuró para sí misma, necesito llegar a casa. Pero mientras caminaba por la acera resbaladiza, un golpe de viento la hizo perder el equilibrio. Cayó sobre el pavimento mojado, sintiendo como el frío calaba hasta sus huesos. Su abrigo estaba completamente empapado, y sus manos temblaban por la mezcla de frío y miedo. En ese momento, un hombre que pasaba por la calle se detuvo y corrió hacia ella, ayudándola a ponerse de pie. Su nombre era Sebastián, un vecino amable que siempre se preocupaba por los demás. ¿Está bien?, preguntó, apoyándola mientras la guiaba a un lugar más seguro. María, con lágrimas mezcladas con la lluvia, apenas pudo asentir. Sabía que no podía quedarse allí, pero tampoco tenía fuerzas para continuar sola. Sebastián le ofreció refugio momentáneo y se quedó a su lado hasta que pudo recuperarse un poco. Mientras tanto, Daniel, que esperaba en casa preocupado por la tardanza de su madre, comenzó a caminar bajo la lluvia en su búsqueda. Su determinación era firme, no permitiría que algo malo le sucediera a María sin intentar ayudarla. Ese día, la vida de María y Daniel se cruzaría con fuerzas que ni ellos podían imaginar. La tormenta, la caída, la ayuda inesperada de Sebastián, todo estaba conectado con secretos que cambiarían sus destinos para siempre. La lluvia, que parecía solo un obstáculo, se transformó en testigo de la injusticia, pero también de la bondad inesperada que surgiría en el momento más oscuro. ¿Y tú? ¿Has recibido ayuda inesperada en el momento más difícil de tu vida? Cuéntamelo en los comentarios y dime desde qué ciudad me estás viendo. Los días siguientes estuvieron marcados por una tensión casi insoportable en la mansión. María continuaba cumpliendo con todas sus responsabilidades, pero cada error menor era observado con una lupa por don Ernesto.
La presión se había vuelto insoportable, y a cada paso que daba sentía que su trabajo podía desaparecer en un instante. Una mañana particularmente fría, mientras preparaba el desayuno, escuchó a don Ernesto hablar por teléfono en su oficina. Su voz era dura, fría y cortante, como siempre. No quiero retrasos, ni errores, ni excusas. Si algo sale mal, me enteraré y tomaremos decisiones drásticas. María se obligó a ignorar la conversación y concentrarse en sus tareas. Cada movimiento debía ser perfecto, y cada plato debía cumplir con estándares imposibles. El tiempo pasaba lentamente, y la presión en la cocina era casi tangible. Al mediodía, don Ernesto apareció sin previo aviso en la cocina. Caminó hacia María con paso firme, observando cada detalle. Sus ojos parecían perforar su alma, evaluando cada gesto, cada expresión, cada error potencial. María, dijo con voz grave, necesito que hoy el almuerzo esté perfecto. No acepto fallas. Sí, señor, respondió ella, tratando de sonar confiada. Mientras cocinaba, un pequeño accidente ocurrió, un frasco de condimento cayó al suelo y se rompió. Clara y Lucía miraron a María con preocupación, sabiendo que cualquier error podía desencadenar la ira de don Ernesto. Cuando él se acercó y vio el frasco roto, su ceño se frunció aún más. ¿Qué pasó aquí?, preguntó, con una voz que cortaba el aire. Señor, lo siento, fue un accidente, dijo María, tragando saliva. ¿Accidente o no?, exclamó. Aquí no hay lugar para descuidos. Recuerde que su trabajo depende de la precisión y la disciplina. María asintió, conteniendo las lágrimas que amenazaban con salir. Sabía que debía mantener la calma, por ella misma y por Daniel. Cada día se repetía la misma rutina de miedo y vigilancia, pero algo dentro de ella empezaba a cambiar, la resiliencia que había aprendido para sobrevivir la hacía más fuerte y decidida. Esa tarde, mientras salía de la mansión empapada por la lluvia, Daniel la esperaba en la puerta del edificio de su escuela. Sus ojos reflejaban preocupación y amor. «Mamá, ¿todo bien?», preguntó, tomando su mano. María le sonrió débilmente, abrazándolo con fuerza. «Sí, hijo. Solo fue un día largo». Sin embargo, la tormenta que caía sobre la ciudad parecía un presagio de que algo más estaba por suceder. No era una tormenta cualquiera, esa noche, la lluvia sería testigo del evento que cambiaría el destino de todos. Al llegar a casa, María dejó las llaves sobre la mesa y se sentó frente a Daniel. Lo miró con ternura y tristeza. «Hijo, hay cosas que suceden en la vida que no siempre entendemos, pero debemos enfrentarlas con valor», dijo, acariciando su cabello. Daniel asintió, comprendiendo sin necesidad de palabras. Sabía que su madre estaba pasando por momentos difíciles, y aunque era joven, entendía la importancia de apoyarla. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas y la lluvia caía incesante, María reflexionaba sobre lo injusto de la vida y sobre la fortaleza que había encontrado dentro de sí misma. Sabía que su lucha no había terminado, pero también comprendía que cada desafío la hacía más fuerte, y que algún día, la verdad y la justicia tendrían que aparecer. ¿Y tú? Cuando enfrentaste situaciones difíciles, ¿encontraste fuerzas dentro de ti que no sabías que existían? Cuéntamelo en los comentarios y dime desde qué ciudad me estás viendo. La semana siguiente comenzó con un cielo gris, pesado, que presagiaba otra lluvia intensa. María se levantó temprano, como siempre, preparando todo para que la cocina de la mansión estuviera impecable. Sin embargo, había una sensación extraña en el ambiente, como si algo estuviera a punto de suceder. Cada movimiento suyo era observado por Clara y Lucía, quienes compartían miradas de preocupación y anticipación. Don Ernesto apareció en la cocina antes del mediodía. Su presencia era imponente, y el eco de sus pasos resonaba en las paredes, anunciando que su temperamento estaba al límite. «Hoy quiero todo perfecto», dijo. «No toleraré fallas, ni improvisaciones». María asintió y continuó trabajando, consciente de que cada plato, cada movimiento, era evaluado con rigurosidad extrema. El miedo se había convertido en una sombra constante que la seguía, pero su determinación por mantener el empleo y cuidar de Daniel la impulsaba a no rendirse. A media mañana, mientras organizaba los utensilios, escuchó un ruido en la despensa. Al acercarse, descubrió que un pequeño ratón había roto parte de los ingredientes secos. El pánico la invadió,
Sabía que don Ernesto encontraría esto inaceptable. Rápidamente, trató de limpiar y reorganizar todo antes de que alguien lo notara. Pero justo cuando estaba terminando, don Ernesto entró abruptamente en la cocina. ¿Qué pasó aquí?, preguntó, con una mirada que podía congelar la sangre. Señor, fue un accidente, dijo María, tratando de mantener la voz firme. Accidente o no, respondió él, debo saber que todo está bajo control. La próxima vez que algo así ocurra, no habrá advertencias. María tragó saliva, sintiendo la tensión acumulada de los últimos días. Sabía que su paciencia estaba siendo puesta a prueba y que cada momento era un desafío emocional. Esa tarde, mientras preparaba el almuerzo, el cielo comenzó a oscurecerse aún más. La lluvia golpeaba los ventanales con fuerza y el viento silbaba a través de las rendijas de la mansión. María no podía imaginar que esa tormenta sería el escenario del momento más humillante de su vida laboral. Al final de la jornada, mientras cerraba la cocina, don Ernesto la llamó. Su voz era fría y cortante. María, salga. Ahora. Confundida y con el corazón latiendo con fuerza, María siguió sus órdenes. Cuando salió, se encontró con la lluvia torrencial cayendo sobre ella. Don Ernesto, sin preocuparse por su estado, le indicó que caminara bajo el aguacero hasta la puerta de la calle. Esto es un ejemplo, dijo, con dureza. Si no puede manejar su trabajo, este no es el lugar para usted. María, empapada hasta los huesos, sentía como cada gota de lluvia caía como un castigo. Sin embargo, en su interior, algo se encendió, la mezcla de indignación y dolor comenzaba a transformarse en fuerza y determinación. Sabía que esto no podía quedar así. Mientras caminaba hacia la acera, intentando no resbalar en los charcos, recordó las palabras de Daniel: mamá, eres la más fuerte que conozco. Esa frase la sostuvo en medio de la humillación y la adversidad. En ese instante, algo dentro de don Ernesto también comenzaba a cambiar, aunque él aún no lo sabía. La tormenta y la injusticia que había desatado serían el preludio de un descubrimiento que lo marcaría para siempre. ¿Y tú? Si hubieras estado en el lugar de María, empapada y humillada, ¿habrías reaccionado con indignación o habrías guardado silencio? Escríbelo en los comentarios y dime desde qué ciudad me estás viendo. La lluvia no cedía. Cada gota parecía golpear con más fuerza sobre el delantal de María, empapando su cabello y su rostro mientras caminaba hacia la calle. Sus zapatos resbalaban en los charcos, pero mantuvo la cabeza erguida, controlando la rabia y la tristeza que luchaban por salir. No quería quebrarse delante de nadie, sobre todo, no delante de don Ernesto. Don Ernesto la observaba desde la puerta, cruzado de brazos, con una expresión que mezclaba autoridad y cierto desprecio. Sin embargo, un pensamiento desconocido cruzó por su mente: ¿y si había llevado las cosas demasiado lejos? Pero era un pensamiento breve, rápidamente reemplazado por su habitual severidad. Esta lección la recordará para siempre, dijo, sin mover un músculo. No quiero verla fallar otra vez. María asintió en silencio y continuó caminando. Cada paso la acercaba a la calle, a la libertad momentánea, pero también al reconocimiento de que su dignidad había sido pisoteada. La tormenta parecía reflejar la furia y la injusticia que acababa de vivir. Al girar la esquina, un rayo iluminó el cielo y por un instante la escena quedó congelada en un contraste dramático: la mujer empapada y el patrón implacable detrás de la puerta, separados por el aguacero, cada uno atrapado en su mundo. Sin embargo, la vida tiene una manera de equilibrar las injusticias. Esa misma tarde, mientras María caminaba hacia su hogar, escuchó un auto detenerse cerca. La ventanilla bajó y una voz familiar llamó su nombre. ¿María? Era Sebastián, el vecino que la había ayudado en otra ocasión. «Sube. No puedes caminar así bajo la lluvia». Ella dudó, pero aceptó. Mientras se refugiaba en el auto, sintió un alivio momentáneo. Sebastián no solo la protegía de la lluvia, sino que también representaba la bondad inesperada que surge en los momentos más oscuros. Durante el viaje, Sebastián le contó que había observado cómo don Ernesto la trataba en otras ocasiones y que no era justo. María escuchaba con atención, dejando que esas palabras cálidas contrarrestaran, aunque por un instante, la humillación que acababa de sufrir. Al llegar a casa, Daniel la esperaba con los brazos abiertos. Al verla empapada, corrió a abrazarla, sin importar la lluvia en su ropa. «Mamá, ¿estás bien?».
Preguntó con preocupación. Sí, hijo, dijo ella, mientras lo abrazaba con fuerza. Todo está bien ahora. Pero en su corazón, María sabía que ese evento bajo la lluvia no sería el último episodio de injusticia que enfrentaría. Más aún, esa humillación se convertiría en el detonante de un cambio profundo, uno que no solo afectaría a ella, sino también a don Ernesto. Al día siguiente, la tensión en la mansión se podía cortar con un cuchillo. Don Ernesto llegó al trabajo con una expresión que parecía aún más rígida que de costumbre, pero algo dentro de él había comenzado a cambiar, aunque él mismo no lo sabía. Un secreto estaba a punto de salir a la luz, un secreto que transformaría la relación entre patrón y empleada para siempre. ¿Y tú? ¿Alguna vez una injusticia te hizo descubrir tu propia fuerza interior? Escríbelo en los comentarios y dime desde qué ciudad me estás viendo. Los días posteriores al incidente bajo la lluvia transcurrieron con un silencio tenso en la mansión. Don Ernesto parecía más reservado, evitando los comentarios severos que solía lanzar con facilidad, pero sus ojos seguían evaluando cada gesto de María con la misma intensidad de siempre. Ella, por su parte, se movía con cautela, cada acción medida, cada palabra pensada, intentando mantener el equilibrio entre hacer bien su trabajo y proteger su dignidad. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, Clara se acercó con un gesto preocupado. María, hoy vendrá un inspector de sanidad. Don Ernesto está más nervioso que nunca, dijo con voz baja. Es tu oportunidad de mostrar tu valía. María respiró hondo. Este era otro de esos desafíos que podían quebrarla o fortalecerla. Tomó los utensilios y comenzó a trabajar con precisión, revisando cada ingrediente, cada plato, cada detalle de limpieza. Todo debía ser impecable. Cuando el inspector llegó, don Ernesto lo recibió con formalidad, pero su tensión era evidente. Observaba cada movimiento de María con una mezcla de expectación y crítica. La cocina estaba silenciosa, solo interrumpida por el sonido de los cuchillos, el hervor de las ollas y el murmullo del agua. El inspector se acercó a María y examinó sus manos, los utensilios y la disposición de los alimentos. María, consciente de que cada segundo contaba, mantuvo la calma y respondió con cortesía y conocimiento a cada pregunta. Todo está en perfecto orden, dijo finalmente el inspector, levantando la vista hacia don Ernesto. Su cocina cumple con todas las normas de higiene y preparación. Un leve asentimiento de don Ernesto fue la primera señal de reconocimiento hacia María. Aunque no lo admitía abiertamente, la calidad y dedicación que demostraba su empleada comenzaban a impactarlo. Esa misma tarde, mientras María preparaba la cena, don Ernesto se acercó a ella de manera inesperada. Su expresión seguía siendo severa, pero sus palabras sorprendieron a María. María, he estado observando tu trabajo. Hoy el inspector confirmó lo que yo no quería admitir. Has demostrado profesionalismo y dedicación. María se sorprendió, sin saber cómo reaccionar. Había esperado reprimendas, pero no reconocimiento. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de alivio y orgullo la llenaba. Gracias, señor, respondió con humildad. Solo intento hacer mi trabajo lo mejor posible. Don Ernesto asintió lentamente, y por un momento, su mirada se suavizó. Sin embargo, aún había una distancia entre ellos, una barrera invisible que solo el tiempo y la verdad podrían derribar. Esa noche, mientras la lluvia continuaba golpeando los ventanales, María reflexionaba sobre lo ocurrido. Sabía que la justicia no siempre llega de inmediato, pero este pequeño reconocimiento le daba esperanza. Al día siguiente, un acontecimiento inesperado cambiaría por completo la dinámica entre ella y don Ernesto. Una carta llegó a la mansión, dirigida personalmente a él. Al abrirla, sus ojos se llenaron de sorpresa y confusión. El contenido de la carta revelaba un secreto que lo obligaría a reconsiderar sus acciones pasadas. Esa revelación no solo transformaría la relación patrón-empleada, sino que también desencadenaría un giro inesperado que nadie en la mansión podría prever. La justicia poética estaba a punto de manifestarse. ¿Y tú? ¿Alguna vez descubriste un secreto que cambió por completo la forma en que veías a alguien? Cuéntamelo en los comentarios y dime desde qué ciudad me estás viendo. El día amaneció con una calma engañosa. La lluvia había cedido, pero las nubes grises permanecían en el cielo, como si el mundo supiera que algo importante estaba por suceder. Don Ernesto sostuvo la carta entre sus manos, incapaz de apartar la vista de su contenido.
cada palabra parecía golpearlo con fuerza, obligándolo a enfrentar una verdad que había estado ignorando. María llegó a la mansión como siempre, sin sospechar que ese día sería decisivo. Caminaba con pasos firmes, aunque su corazón latía con ansiedad, como si presintiera que algo cambiaría. La rutina de la mañana transcurrió entre preparativos y limpieza, cada acción de María mostrando su profesionalismo y dedicación. Don Ernesto, sin embargo, no podía concentrarse. La carta le había revelado algo que lo dejó helado: el hijo de María, Daniel, no era un niño cualquiera. Era hijo de un antiguo socio que había desaparecido en circunstancias misteriosas años atrás, un hombre cuya familia había sido perseguida por rencores y disputas legales. De repente, todo encajaba en su mente: la determinación de María, su ética de trabajo impecable y el cuidado extremo hacia su hijo. En ese momento, don Ernesto comprendió el error de su comportamiento, las humillaciones, las exigencias imposibles, la injusticia que había infligido a una mujer que solo intentaba sobrevivir y proteger a su hijo. Su corazón se contrajo con remordimiento. María, ajena a los pensamientos de su patrón, continuaba con su jornada. Pero la tensión en el aire era diferente, algo había cambiado, aunque aún no lo sabía. Don Ernesto la llamó a su oficina, con voz más calmada que de costumbre. María, necesito hablar contigo, dijo, dejando la carta sobre la mesa. Lo que voy a decirte puede sorprenderte. María entró, sorprendida por el tono diferente de su patrón. Sus ojos reflejaban curiosidad y cautela. Señor, ¿todo está bien?, preguntó, tratando de mantener la calma. Don Ernesto respiró profundo y con un gesto que rara vez mostraba, señaló la carta. Esta carta me ha hecho ver algo que no quería admitir. Daniel, tu hijo, es hijo de mi viejo socio desaparecido. María abrió los ojos, incrédula. Una mezcla de sorpresa y ansiedad la invadió, pero también un rayo de esperanza. No, eso no puede ser, murmuró. Sí, María, continuó don Ernesto, con voz más suave. Y he sido un tonto. He permitido que la injusticia y mi orgullo nublaran mi juicio. Te he humillado, y hoy quiero rectificarlo. María permaneció en silencio, procesando cada palabra. Su corazón latía con fuerza, mezclando emociones, indignación por los años de injusticia, alivio por la verdad revelada, y una extraña sensación de justicia que finalmente comenzaba a manifestarse. Señor, yo solo quería cuidar a mi hijo y mantener nuestro sustento, dijo finalmente. Nunca imaginé que, sus palabras se interrumpieron por la emoción. Nunca imaginé que mi trabajo y mi sacrificio tuvieran este peso. Don Ernesto asintió, y por primera vez en mucho tiempo, su mirada mostraba respeto genuino. La humillación pasada parecía perder fuerza ante la revelación del vínculo secreto que los unía de manera indirecta. Ese momento marcó un antes y un después en la mansión. La relación patrón-empleada ya no podía ser la misma, la verdad había emergido, y con ella, la oportunidad de reconciliación y justicia. ¿Y tú? ¿Alguna vez una revelación inesperada cambió por completo la percepción que tenías de alguien? Cuéntamelo en los comentarios y dime desde qué ciudad me estás viendo. Después de la impactante revelación, la atmósfera en la mansión cambió radicalmente. Don Ernesto caminaba por los pasillos con un aire de reflexión, consciente de que había cruzado líneas que nunca debería haber cruzado. Cada habitación parecía recordarle las injusticias cometidas, los momentos en que había humillado a María bajo su mando, y el peso de su culpa se hacía tangible. María, por su parte, no sabía cómo reaccionar completamente. Su mente estaba enredada entre la incredulidad, la emoción y el alivio. La humillación que había sufrido bajo la lluvia, las reprimendas constantes, todo parecía encajar ahora dentro de un panorama mayor que nunca había imaginado. Sabía que su dignidad permanecía intacta, y que su fortaleza había sido puesta a prueba para preparar el momento exacto de justicia. Ese mismo día, don Ernesto decidió acercarse a María de una manera distinta. La llamó a su oficina, pero esta vez no con tono autoritario, sino con un matiz de humildad que sorprendió a todos en la mansión. María, comenzó. Quiero disculparme por todo lo que te hice pasar. Fui injusto y arrogante. Nunca debí humillarte frente a todos, y mucho menos enviarte bajo la lluvia. María lo miró, conteniendo las emociones que amenazaban con desbordarse. Señor, acepto sus palabras. Solo quiero que se reconozca lo que he trabajado y mi esfuerzo por cuidar de mi hijo, dijo,
con voz firme pero serena. Don Ernesto asintió, y por primera vez, el patrón y la empleada se miraron como iguales, compartiendo un entendimiento silencioso. Fue un momento cargado de tensión y alivio, un puente entre la injusticia pasada y la reconciliación futura. Al día siguiente, don Ernesto decidió dar un paso más, reunió a todos los empleados de la mansión, frente a ellos, reconoció la dedicación y el profesionalismo de María. Todos hemos sido testigos de su trabajo excepcional, dijo. Hoy quiero que sepan que su esfuerzo ha sido invaluable y que nunca más será juzgada por errores que no dependen de ella. Los murmullos de aprobación recorrieron la mansión. María sintió una mezcla de orgullo y alivio. Sabía que la justicia finalmente se había manifestado, y que su dignidad había sido restaurada de manera pública. Esa misma tarde, mientras regresaba a casa, María reflexionaba sobre la montaña rusa emocional que había vivido. La tormenta bajo la lluvia, los días de humillación, la revelación del secreto sobre su hijo, todo había culminado en un cambio profundo, no solo en la relación con don Ernesto, sino también en su propia percepción de fuerza y resiliencia. La justicia poética se había cumplido. Aquel hombre que la había humillado aprendió la lección de manera directa, reconociendo que la verdadera fortaleza y valor no dependen del estatus social, sino del corazón y la determinación de una persona. ¿Y tú? ¿Alguna vez viste cómo alguien que te humilló tuvo que reconocer tus méritos de manera inesperada? Cuéntamelo en los comentarios y dime desde qué ciudad me estás viendo. Con el reconocimiento público de su trabajo y la disculpa de don Ernesto, la vida en la mansión comenzó a cambiar lentamente. La tensión que antes impregnaba cada habitación disminuyó, y María pudo trabajar con una tranquilidad que hacía tiempo no sentía. Sin embargo, el cambio más profundo no estaba en la mansión, sino dentro de ella misma. Su fortaleza, paciencia y dignidad habían sido probadas y confirmadas. Don Ernesto, por su parte, comenzó a reflexionar sobre su comportamiento. Las palabras de la carta, que revelaban la conexión secreta de su antiguo socio con Daniel, habían abierto su mente y su corazón a la empatía. Empezó a valorar a sus empleados no solo por su trabajo, sino por sus historias y sacrificios personales. La humildad, que antes parecía imposible en su carácter, comenzó a manifestarse en gestos pequeños pero significativos, un gracias sincero, una sonrisa de reconocimiento, o una consulta antes de emitir un juicio. Una tarde, mientras el sol se filtraba entre las nubes después de un día lluvioso, don Ernesto llamó a María a su oficina. Esta vez, la invitación no era para reprenderla ni para dar órdenes, sino para ofrecerle algo inesperado. María, dijo con una voz más cálida. Quiero ofrecerte un puesto fijo con mejores condiciones. No solo reconozco tu esfuerzo, sino que quiero que tu dedicación sea recompensada de manera justa. María sintió un nudo en la garganta. Durante tanto tiempo había soportado injusticias, humillaciones y pruebas que parecían interminables, y ahora, finalmente, se le ofrecía un reconocimiento verdadero. Señor, no sé qué decir, respondió, con lágrimas de emoción. Solo quiero seguir haciendo lo mejor para mi hijo y para la mansión. Don Ernesto asintió, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió sin reservas. Había aprendido que la verdadera autoridad no reside en el miedo ni en la humillación, sino en el respeto y la justicia. Esa misma tarde, María regresó a casa y compartió la noticia con Daniel. Sus ojos brillaban con orgullo y alegría. Mamá, lo lograste, dijo Daniel, abrazándola con fuerza. Sabía que siempre serías fuerte. Sí, hijo, respondió María, acariciando su cabello. Y lo que hemos aprendido juntos es que la perseverancia y la dignidad siempre encuentran su recompensa, aunque tarde o temprano. El viento soplaba suavemente entre los árboles, y la lluvia pasada había dejado un aire fresco y renovador. Era un símbolo perfecto del nuevo comienzo, limpio, puro y lleno de esperanza. La lección quedó clara: la injusticia puede ser dolorosa, la humillación puede marcar, pero la verdad, la dedicación y el valor siempre encuentran su manera de emerger, trayendo justicia y reconocimiento. ¿Cuál fue la parte más emocionante para ti? Cuéntamelo en los comentarios y dime también desde qué ciudad me estás viendo. Con el reconocimiento formal y la reconciliación con don Ernesto, la vida de María y Daniel comenzó a transcurrir con una nueva armonía. La mansión, que antes había sido un escenario de miedo y tensión, ahora era un lugar donde la justicia y el respeto comenzaban a prevalecer. María podía trabajar con tranquilidad, sabiendo que sus esfuerzos eran valorados, y Daniel vivía con la seguridad de que su madre finalmente recibía el reconocimiento que merecía.
Los días pasaron, y don Ernesto, transformado por la revelación y la lección aprendida, comenzó a acercarse más a su personal. Cada gesto suyo reflejaba un respeto genuino, y sus decisiones, aunque estrictas, eran ahora justas y consideradas. Comprendió que la verdadera autoridad no se basa en el miedo, sino en el liderazgo con empatía y justicia. Una tarde, mientras el sol se filtraba entre las nubes y los jardines de la mansión resplandecían con gotas de lluvia recientes, don Ernesto se acercó a María con una sonrisa genuina. María, dijo con voz amable. Gracias por tu paciencia, tu dedicación y tu fortaleza. Has demostrado lo que significa tener integridad y valentía. Hoy, más que nunca, estoy seguro de que tomé la decisión correcta al reconocer tu valor. María lo miró, con los ojos llenos de emoción, y respondió. Gracias, señor. Aprendí que incluso en los peores momentos, la perseverancia y la dignidad no se pierden. Don Ernesto asintió, reconociendo la lección que la vida le había impuesto. Mientras caminaban por los jardines, la relación entre ambos había cambiado completamente, de tensión y humillación a respeto y entendimiento mutuo. Daniel, observando desde la distancia, corrió hacia su madre y la abrazó. Mamá, me alegra que todo haya cambiado, dijo con entusiasmo. Sabía que la verdad y la justicia aparecerían algún día. María lo abrazó con fuerza, sintiendo una paz que había sido esquiva durante tantos años. La justicia poética se había cumplido, don Ernesto había aprendido la lección, y ella había sido reconocida y valorada por su esfuerzo y dedicación. Aquella tormenta que parecía ser solo un obstáculo, se convirtió en el catalizador de una transformación profunda. La humillación bajo la lluvia, los días de miedo y tensión, la revelación del secreto sobre Daniel, todo había sido parte de un camino que culminó en justicia, reconocimiento y redención. El tiempo pasó, y cada vez que recordaban aquellos días difíciles, María y Daniel sentían que habían salido más fuertes, unidos y llenos de esperanza. Don Ernesto, transformado por la verdad y el arrepentimiento, se convirtió en un patrón justo, recordando siempre que el respeto y la empatía valen más que cualquier autoridad impuesta por miedo. Reflexión final: la vida puede ser dura, y las injusticias pueden parecer insuperables. Sin embargo, la perseverancia, la integridad y el amor por quienes nos importan tienen un poder inmenso. La justicia puede tardar, pero siempre llega, y con ella, la oportunidad de reconstruir relaciones y recuperar la dignidad perdida. Después de tantas pruebas, humillaciones y momentos de incertidumbre, María y Daniel encontraron finalmente un espacio de paz y seguridad. Las tormentas pasadas, tanto las del cielo como las de la vida, habían dejado cicatrices, pero también enseñanzas profundas. Cada lágrima derramada, cada paso bajo la lluvia y cada instante de miedo se convirtieron en recordatorios de la fuerza interior que poseen y del amor que los une. Don Ernesto, por su parte, aprendió que la arrogancia y la rigidez pueden cegar, y que el respeto genuino surge del entendimiento y la empatía. Su transformación no fue solo una lección para él, sino un ejemplo de que incluso aquellos que cometen errores pueden cambiar y buscar la redención. La mansión, que antes había sido un lugar de tensiones y humillaciones, se convirtió en un espacio donde la justicia y la bondad prevalecen. Los jardines reflejaban la serenidad recién encontrada, y la vida cotidiana transcurría con una armonía antes desconocida. Cada amanecer traía la promesa de un nuevo comienzo, y cada atardecer, la gratitud por las lecciones aprendidas. María, Daniel y don Ernesto recordaban con claridad que la vida no siempre es justa, pero que la perseverancia, la integridad y la bondad tienen el poder de transformar incluso los momentos más oscuros. La humillación y las injusticias del pasado se convirtieron en impulso para construir un futuro mejor, lleno de respeto y reconocimiento mutuo. En el silencio del hogar, mientras la noche caía suavemente, el aire se llenaba de paz y esperanza. La tormenta había pasado, y con ella, los miedos y las inseguridades. Ahora quedaba la certeza de que la justicia poética y la bondad pueden cambiar vidas, recordándonos siempre que nunca debemos subestimar la fuerza de la perseverancia, la verdad y el amor.